a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de manera excelente. Bueno, vamos a continuar con esta serie de ejemplos que les he preparado para poder revisar los conceptos de lenguaje de conjunto estructurado desde el punto de vista de la implementación que tiene Postgres. El último de los videos estuve platicando algunas precisiones sobre las consultas que involucran fechas y algunas opciones para formatear justamente fechas y las cantidades numéricas con el formato moneda. Entonces ahora sí, vamos a retomar el ejercicio 13, que era el último de los ejercicios en el cual nos quedamos. Y en este ejercicio me piden extraer la mayor cantidad de información de la fecha en que se otorgaron los préstamos, en este caso utilizando la función extract. Entonces la función extract es una función que me va a permitir recuperar los valores de una fecha o de una hora. En este caso necesito trabajar con un campo, un atributo en este sentido, que tenga justamente el tipo date o el tipo time. Y a partir de algunos elementos que puedo hacer pasar directamente hacia la función extract, yo voy a poder recuperar algunos aspectos como pueden ser el día, como puede ser la hora, la época, el día de la semana, el día del año, etc. Este documento que les estoy presentando aquí es un documento que les voy a subir al material para que lo puedan tener a manera de consulta, pero bueno, vamos directamente en este caso a comenzar con los ejemplos. Entonces, y ahí vemos algunos ejemplos de las posibilidades que tiene la función extract. Entonces, el ejemplo 13, vamos a basarnos aquí en este base de datos con la cual estamos trabajando, que les voy a mostrar enseguida. Tenemos tres tablas en las cuales podemos trabajar con fechas. Puede ser que trabajemos en la relación del cliente, puede ser que trabajemos en la relación cuenta o en la relación préstamo. En cualquiera de ellas tenemos un campo fecha con el cual nosotros podemos trabajar. En este sentido voy a trabajar con el campo de la fecha que se encuentra en la relación cuenta. Entonces vamos a seleccionar en este caso la fecha y lo voy a hacer de la relación cuenta. Si ejecutamos esta consulta, lo que estaríamos obteniendo como resultado pues es simplemente una relación de grado 1 en donde tendríamos a nuestra disposición todas las fechas que se encuentran en este caso almacenadas en la relación cuenta. Como ya les había comentado, bueno, aquí tenemos que se despliegan las fechas en el formato estándar, 4 dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día, y veíamos en el video pasado que a través de la función toChart yo le puedo dar algún formato para mostrar la fecha en un formato diferente. Bueno, entonces vamos a comenzar a utilizar la función extract. Entonces lo voy a hacer hacia abajo para que podamos ir teniendo a nuestra disposición de una manera mucho más sencilla sin confundirlos algunas de las posibilidades que tiene la función extract. Entonces voy a comenzar a utilizar esta función con las partes que son visibles de una fecha, como son el año, el mes y el día. Entonces, si yo quiero extraer el año de la fecha, pues simplemente voy a utilizar el campo year. Este lo voy a extraer y tengo que indicar cuál es el atributo del cual quiero hacer esta extracción. En este caso, el campo se llama fecha. Recuerden ustedes que si ejecutamos la consulta de esta forma, veremos que aparece ahora una segunda columna que corresponde a una parte de el campo fecha que les había mostrado inicialmente, en este caso refiriéndome exactamente a los 4 dígitos del año. Como les comentaba, dentro de la relación cuenta yo no tengo almacenada esta columna con el campo de fecha, no existe como tal, entonces está en este caso Postgres tomando la decisión de ponerle un nombre particular en función de lo que yo estoy requiriendo. Aquí estoy trayéndome parte de una fecha y ya habíamos visto también en el video pasado que es posible aplicar una operación de renombramiento para generar en este caso un alias para la nueva columna. En este caso voy a llamar a esta columna año y a partir de este momento lo que voy a hacer es para las siguientes campos que voy a extraer de la fecha voy a ponerle ya directamente el alias para que lo podamos observar. Entonces ahorita no voy a ejecutar la consulta, me voy a esperar hasta la siguiente ejecución para que veamos el cambio en el nombre de la columna. Bueno, otro de los aspectos que yo puedo recuperar utilizando la función extract es, como les comentaba, el mes. Entonces vamos a utilizar el mes, vamos a extraer esto del campo fecha y de nueva cuenta lo voy a llamar mes. Vamos a hacer de una vez la extracción, en este caso del día, que son los 3 elementos que veo que son visibles directamente del campo fecha.
y a eso lo voy a llamar día. Ahora sí, vamos a ejecutar nuestra consulta. Y podemos observar que ahora ya me ha generado una columna justamente para cada una de las partes visibles que tiene una fecha. Una para el año, una para el mes y una para el día. Vean que en el caso del mes, cuando yo muestro la fecha completa, utiliza 2 dígitos para referirse al mes, pero cuando ya estoy extrayendo directamente el mes, no me muestra el 0 a la izquierda. ¿Sale? Porque aquí nada más tengo un valor numérico y los ceros a la izquierda. En este caso no tienen ningún valor o no aportan ningún valor. Sucede algo muy similar con los días. Cuando los días son de un dígito en el formato estándar, ocupa 2 dígitos para referirlos. Ya cuando extraemos solamente una parte de la fecha, pues ya nada más me deja, si el día tiene un dígito, solamente me muestra ese dígito. Bueno, estas son las partes que yo veo normalmente en una fecha, pero nosotros también podemos extraer esta información que no está visible, pero está implícitamente almacenada en el campo fecha. Por ejemplo, me puede interesar recuperar el trimestre del año en el cual ocurrió una fecha en particular. Entonces vamos a extraer, en este caso, el trimestre. A este campo lo voy a llamar trimestre. ¿Sale? Entonces, este es uno de los aspectos que implícitamente tenemos almacenado en la fecha, pero que no vemos explícitamente. Entonces podemos observar que esta fecha que ocurrió el 29 de agosto de 2014 ocurrió en este caso en el tercer trimestre del año. ¿Sale? Y así lo tendríamos sucesivamente para cada una de las fechas que tenemos en el campo fecha de la relación cuenta. ¿Qué otro aspecto podemos recuperar? Por ejemplo, podríamos extraer. Voy a copiar esta primera parte de la instrucción para no estarla escribiendo. Vamos a poder extraer, por ejemplo, el siglo. Vamos a extraer este valor de la columna fecha. A este campo lo voy a llamar siglo. Ejecutamos nuestra consulta y podemos observar. Vean todas estas fechas que ocurrieron o de las que tengo al menos conocimiento en esta base de datos, al menos en esta primera vista previa, son del siglo XXI. ¿Sale? Bueno, otro de los aspectos que podemos recuperar utilizando la función extract, en este caso, es justamente hacer la recuperación, por ejemplo, del día de la semana. Entonces vamos a utilizar en este caso el campo DOW, que es Day of Week. Esto lo vamos a hacer del campo fecha y vamos a recuperar en este caso el día semana. En este sentido, lo que sucede con el día de la semana para este ejemplo, aquí lo voy a poner como comentario, es que está utilizando en este caso el 0 para referirse al domingo. ¿Sale? Con este formato. Entonces voy a ejecutar la consulta. Entonces aquí ya tenemos el número del día de la semana en el que ocurrió esta fecha, considerando al 0 para el día domingo. Tenemos otra manera a partir de la cual podemos referirnos a el número del día de la semana en el que ocurrió una fecha, y para eso tenemos el campo ISODOW. Entonces este campo lo que nos permite es también recuperar el día de la semana. Entonces vean que si ocupa el 0 para el domingo, en este caso, el número máximo de números de día que podremos obtener sería de 0 a 6, son 7 días, mientras que en esta forma en el formato ISODOW estaremos teniendo días del 1 al 7. Y aquí estaría en este sentido refiriéndose al domingo con el día 7. Vamos a efectuar o ejecutar en este caso nuestra consulta. Y ustedes aquí lo pueden observar. Vamos a ver si podemos encontrar justamente lo que les comentaba. Vean, utilizando el campo DOW estamos obteniendo este día 0 que se refiere al domingo, mientras que en el formato ISODOW este día corresponde con el día 7 de la semana. Sale de manera que el lunes en cualquiera de los dos casos será siempre la referencia en este sentido al valor 1. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí podemos utilizar para obtener el día de la semana en el que ocurre una fecha. Y de la misma forma puedo utilizar la función extract para poder recuperar
el día pero del año en el que ocurrió una fecha. Para esto estaríamos utilizando el campo DOI, que es Day of Year. Este lo voy a extraer en este sentido del campo fecha también, y aquí lo que me va a dar es del día del año. Vamos a efectuar esta consulta. Y entonces podemos observar, por ejemplo, que la primera fecha ocurrió en el día 41, la segunda en el 88, la tercera en el 172 y así sucesivamente, considerando cuando tengo 365 o 366 días, es decir, considera años bisiestos. Y el último de los campos, no porque sea lo único que puedo recuperar, como les mencionaba en el documento hay más posibilidades que se pueden recuperar, pero digamos que de los aspectos interesantes, dado que las fechas son los campos que se utilizan con mayor frecuencia, podríamos utilizar o podríamos en este sentido utilizar el campo week para poder saber la semana del año en el cual ocurrió una fecha en particular. Vamos a poner aquí semana año y ejecutamos nuestra consulta. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la primera fecha ocurrió en la semana 35, la segunda en la semana 13, la tercera en la semana 25 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, bueno, estas son partes de la fecha que nosotros podemos extraer con la función extract. Y esta función entonces ahorita la estoy ocupando en select para que ustedes puedan visualizar lo que significa cada uno de estos valores, pero en la práctica lo vamos a poder utilizar tanto en la cláusula select como lo estoy ilustrando en este ejemplo, pero también lo podríamos utilizar directamente sobre la cláusula. ¿Sale? Entonces ya podríamos invocar la función extract con alguna de las partes de la fecha que nos interese y buscar por ejemplo cuentas que se entregaron en un año en particular, o en un trimestre, o en un día de la semana, o en un día del mes en particular, o un día del año, o en una semana del año en particular, y podríamos en este sentido incrementar la capacidad de filtrado que eventualmente nosotros nos podemos encontrar al momento de hacer recuperación de la información. ¿Sale? Entonces, bueno, revisen el documento que les voy a proporcionar con el material que publique esta clase, este script, para que ustedes puedan ejecutar la consulta y puedan jugar con algunas otras partes interesantes que podríamos recuperar de una fecha. Bueno, vamos con nuestro ejercicio 14. El ejercicio 14 me dice extraer la mayor cantidad de información de las fechas en que se abrieron las cuentas. Bueno, el ejercicio 14 me pide extraer la... Bueno, en el ejercicio 14 nos piden extraer la mayor cantidad de información de la fecha en que se abrieron las cuentas, ahora utilizando la función datePart. Vean que en el ejercicio 13 me pedían la información utilizando la relación préstamo, entonces lo único que voy a hacer es corregir la tabla. Esto tendría que haberlo hecho de la relación préstamo. Voy a corregir la relación y voy a volver a ejecutar la consulta nada más para que vean, pues no hay en este sentido ningún cambio más que en la información que se está desplegando. ¿Sale? Pero bueno, funciona en cualquier relación en donde tengamos un campo de tipo date o de tipo timestamp. ¿Sale? O de tipo time, si es que quisiéramos hacer la recuperación con respecto al tiempo. Aquí no muestra ninguna recuperación con respecto al tiempo porque las fechas no tienen información o no están generadas como marcas de tiempo, sino más bien nada más trae la fecha del día, no trae la hora del día en el cual ocurrió esta información. Si lo tuviera, pues también podríamos ilustrar en este caso la recuperación de lo que corresponde con el tiempo, de un tipo de time o de un tipo timestamp. ¿Sale? Bueno, entonces vamos con el ejemplo número 14. El ejemplo 14, sí me pide que haga la misma recuperación o lo más que pueda utilizando la función datePart, ahora referido hacia las cuentas. Bueno, entonces voy a copiar todo lo que escribí con la función extract y voy a cambiar la relación por la relación cuenta. Y la forma a partir de la cual ustedes van a poder utilizar la función datePart, voy a hacer los cambios aquí. Entonces sería date-part y lo que va a suceder aquí es que esta va a ser una función que va a recibir dos parámetros.
El primero de los parámetros que tiene que ir entre comillas simple se va a referir al campo o a la parte de la fecha que tú quieres recuperar. En este caso, por ejemplo, quiero recuperar el año. Y esto lo voy a hacer. El segundo parámetro le tengo que indicar cuál es el atributo o el valor de tipo date o timestamp del cual voy a hacer la recuperación, en este caso del año. ¿Sale? Entonces, esta sería la configuración para la función datePart y voy a hacer exactamente este mismo cambio en todas las extracciones que hice de la fecha, porque en esencia son exactamente los mismos elementos, solamente que van entre comillados. ¿Sale? Entonces tendríamos en este caso comilla y quitaríamos evidentemente la palabra from para dejar simplemente el campo fecha del cual queremos hacer esta extracción. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a hacer esta modificación para que podamos ver ejecutando la consulta y en un momento regresamos. Bueno, una vez que hemos corregido, vean que en todos los casos he sustituido la función extract por la función datePart, y lo que he hecho con los distintos campos o partes de la fecha que quería recuperar los he entrecomillado para que se comporten como una cadena. He colocado una coma para sustituir el from que tenía la función extract y he dejado en cualquiera de las funciones el campo fecha, que es justamente el campo del cual quiero hacer la recuperación. Los campos son exactamente los mismos que habíamos estudiado con la función extract, lo único que estoy haciendo es cambiando simplemente la función y vean que en efecto en este sentido la invocación de la función pues es diferente. Voy a hacer la ejecución de la consulta y estaríamos recuperando exactamente la misma información que estábamos recuperando en la consulta anterior con la función extract. Claro que los campos y los valores cambian porque en la primera consulta utilicé la tabla préstamo y en esta segunda consulta estoy utilizando la relación cuenta, ¿sale? Pero en esencia son exactamente los mismos valores y vean que podemos entonces utilizar también de manera indistinta extract o datePart cuando nosotros queremos aplicar un filtro para poder en este sentido hacer que un conjunto de tuplas cumplan una cierta condición con respecto a alguna parte de fecha en particular. ¿Sale? Bueno, entonces revísenlo por favor, cualquier duda o comentario me lo hacen saber. Vamos ahora con el ejercicio número 15. En el ejercicio número 15 me piden extraer la mayor cantidad de información de la fecha en la que se otorgaron los préstamos utilizando las funciones incorporadas de Postgres. ¿Sale? Entonces nuevamente es mayor cantidad de información de la fecha en la que se están otorgando los préstamos. ¿Sale? Entonces vamos a ver de qué otra forma podemos hacer esta recuperación. Entonces vamos con el ejemplo 15. Ejemplo 15, ¿sale? Entonces voy en este caso a utilizar también la función toChar. La función toChar ya la estuvimos trabajando un poco para aplicar en este sentido formato a las fechas. Sin embargo, también la función toChar me permite extraer partes de una fecha y ahorita vamos a explicar las diferencias que ocurren entre las funciones extract y datePart. No pierdan de vista nada más que en cualquiera de las dos estoy obteniendo como tipo de dato para la parte que estoy extrayendo un valor numérico, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en la siguiente consulta. Entonces, vamos a hacer una selección nuevamente del campo fecha. Lo voy a hacer esto todo sobre la relación préstamo y vamos a ir recuperando cada una de las partes de la fecha que nos pida. Por ejemplo, voy a hacer lo mismo que hice con extract y con datePart. Voy a hacer una recuperación solamente de los 4 dígitos del año y en este caso voy a utilizar la función toChar. ¿Qué es lo que voy a utilizar ahora? Bueno, vean que en el caso de la función toChar lo primero que debe de pasar como parámetro para esta función es el campo, en este caso que tiene un formato fecha, y enseguida voy a pasar en la parte de la fecha que quiero recuperar, o en este caso diríamos el formato con el cual quiero mostrar la fecha. En este caso solamente requiero que se recuperen los 4 dígitos del año, ¿sale? Y a esto lo voy a llamar año 4 porque son 4 dígitos los que estoy recuperando, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ejecutar esta consulta. Y aquí viene la primera de las diferencias que nos vamos a encontrar. Vean que en este caso
Estoy recuperando, sí, los 4 dígitos del año, pero vean que aquí lo está recuperando en formato cadena. Esa es una de las grandes diferencias que vamos a tener entre ToChart y las funciones DatePart o Extract. Si utilizamos estas funciones DatePart o Extract, los valores que se recuperen de parte de una fecha van a ser en formato numérico. Pero si utilizamos la función ToChart, como ya habíamos comentado, es una función que me permite hacer o convertir un tipo de dato en particular, en este caso en una cadena. De manera que si nosotros utilizamos la función ToChart para poder aplicar un filtro, deberíamos de hacer la comparación, en este caso con el año, cualquiera de los años que tenemos aquí, pero tendrá que ir entre comillas simple para que lo considere en este caso como un valor, como la cadena para poder hacer la comparación. ¿Sale? Y bueno, pues aquí nos vamos a encontrar algunas variantes en el caso de la función ToChart. Voy a copiar esta primera parte porque en todo se va a repetir. Lo único que voy a ir cambiando es el formato, en este caso de presentación. Entonces, ahora si por ejemplo yo utilizo simplemente 2Y, estaríamos en este caso recuperando el año, pero a 2 dígitos, por así decirlo, aunque no van a ser números como tal, sino van a ser caracteres los que se recuperen. Entonces vean que cuando yo utilizo solamente 2Y, entonces me estoy quedando con los últimos 2 dígitos del año. Para el año 2012 se queda con 12, para el 2014 con 14 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces eso es el formato que estaremos aplicando con 2Y. ¿Qué otro aspecto podríamos recuperar aquí? Bueno, podríamos en este caso utilizar la palabra month con minúsculas. Entonces vamos a utilizar month con minúsculas. En este caso estaríamos recuperando el mes. Vamos a ver qué información recupera. Ejecutamos la consulta y vean que en este caso estoy recuperando la cadena con el nombre del mes, pero escrita en minúsculas. Ya habíamos platicado un poco de esto cuando trabajamos con el formato. Vean que si ahora utilizo, por ejemplo, la cadena month todo con mayúscula y ejecutamos la consulta, estaríamos recuperando ahora con el nombre del mes, pero en este caso el mes en mayúscula. O sea, aquí lo voy a poner con comilla doble para que me respete el formato, porque ahorita vean que aun cuando yo lo puse o yo escribí el alias todo con mayúscula, Postgres por omisión me deja esta cadena escrita toda con minúsculas. Entonces simplemente para que podamos diferenciar y me respete el formato, aquí estoy recuperando el nombre del mes, pero con letras mayúsculas. Y ustedes pueden entonces imaginar que si yo hago la recuperación solo con la primera M mayúscula, entonces estaríamos recuperando en este caso el nombre del mes, pero la primera letra escrita con mayúscula. ¿Sale? Eso es lo que sucedería con el mes. ¿Qué más podemos hacer en el caso del mes? Vean que estos campos que estoy recuperando les van a dar alguna idea de las modificaciones que podrían hacer para mostrar una fecha con un formato en particular. Vamos a utilizar ahora, por ejemplo, el campo mon en mayúsculas. Voy a ejecutar en este caso mi consulta. Y vean que en el campo mon lo que está sucediendo es que me estoy quedando con las 3 primeras letras del mes, todo escrito en mayúscula. ¿Sale? Yo lo voy a poner aquí. Mon, literal, ¿sale? Para que no se les olvide cuando ustedes vean el script. Si utilizo luego entonces la palabra mon, pero en minúsculas, nos estaríamos quedando, como ustedes pueden imaginar, con las primeras 3 letras del nombre del mes, pero en minúsculas. ¿Sale? Pues aquí lo voy a poner tal cual. Primeras 3 letras del mes en minúsculas. Y si utilizamos la primera letra mayúscula y las otras minúsculas, entonces lo que estaríamos obteniendo es justamente la primera letra de estas 3 que se están recuperando con mayúscula y las otras con minúscula. Pero nuevamente me estoy quedando con las 3 letras del nombre del mes. Pero no solamente puedo ir por las letras, también podría traerme el número del mes en el que está ocurriendo esta fecha, que es justamente la información que nos recuperan tanto DatePart como Extract. Entonces, si queremos en este caso recuperar el número del mes, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, MM.
y en este caso recuperaría el número del mes en el que está ocurriendo una fecha en particular. Vamos a seleccionar y ejecutamos nuestra consulta. Y vean que en este caso, cuando estoy utilizando MM, me está recuperando el número del mes, en este sentido, a 2 dígitos. ¿Sale? Bueno, a diferencia de lo que sucede cuando estoy recuperando el número de mes con extract y con datepart, ahí solamente me estaba entregando si el número de mes era un dígito, solamente un dígito, los ceros a la izquierda, dado que son números, no tenían ningún significado y por eso no los estaba mostrando. ¿Sale? Bueno, ¿qué otro aspecto podemos recuperar? Por ejemplo, podemos recuperar el día. Vamos a poner aquí day con minúscula. Vamos a ver qué estamos entregando, qué estamos recuperando en este sentido. Para el día y ahorita le ponemos el nombre a la columna. Entonces ejecutamos y cuando nosotros utilizamos day, vean que lo que estoy recuperando en este caso es el nombre del día en minúsculas. Entonces aquí lo voy a poner, es día en minúsculas. ¿Sale? De manera que yo puedo utilizar ahora la cadena day, pero en mayúsculas. Como ustedes podrán imaginar, obtendré el día en mayúsculas y voy a aprovechar para visualizar el otro formato que es solamente la D mayúscula. ¿Sale? Entonces voy a poner este alias entre comilla doble para que me respete el formato y sepamos cuando veamos la columna cuál es el formato que está aplicando. ¿Sale? Entonces vamos a efectuar esto, ejecutamos nuestra consulta y como les había comentado, el día, nombre del día en minúscula, nombre del día en mayúscula, nombre del día, la primera en mayúsculas. ¿Sale? Bueno, ¿qué otro aspecto podemos trabajar sobre el día? Por ejemplo, si yo utilizo en este caso el campo DY, voy a efectuar la consulta para que veamos el resultado. Entonces con DY, vean que lo que estaría haciendo es, en este caso, abreviando o quedándome muy similar a lo que sucedió con el nombre del mes, quedándome con las 3 primeras letras del nombre del día, todas en mayúsculas. ¿Sale? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a poner día 3. Las 3 letras del día en mayúsculas. ¿Sale? Entonces podrán ustedes imaginarse por lo que estuvimos viendo en los ejemplos para el mes. Yo podría entonces utilizar la abreviatura de y sería de la misma forma día 3, pero en minúsculas. Y si utilizo D mayúscula, Y minúscula, entonces estaríamos obteniendo solamente la primera letra mayúscula y las demás en minúsculas. También sería un día 3. Vamos a ejecutar la consulta para que observemos el resultado que estamos obteniendo. Y como les comentaba, 3 primeras letras en mayúscula, 3 primeras letras en minúscula, 3 primeras letras, solamente la primera en mayúsculas. ¿Sale? Bueno, así como podemos obtener el nombre del día, también me interesaría saber el número del día del mes en el que está ocurriendo esta fecha. Entonces, para el número del día del mes, vamos a utilizar ahora 2 Ds mayúsculas. Entonces aquí sería el número del día. Vamos a ejecutar nuestra consulta para observar el resultado. Vean que en toda la recuperación que estoy haciendo, todos los tipos, todas las columnas que he recuperado, todas son de tipo cadena. Entonces es muy importante que consideren esto si van a involucrar la función toChar con parte de una fecha al momento de aplicar un where, ¿sale? Para que podamos aplicar y escribir en este caso la condición adecuada. Vean que lo mismo que sucede con el número de día sucedió con el número del mes. Si el día se compone de un solo dígito, lo muestra a 2 dígitos, pero recuerden que es una cadena, ¿sale? Entonces aquí tendríamos el número del día del mes, pero también con la función extract y datepart pudimos obtener el día del año en el que ocurrió una fecha. Para obtener el día del año vamos a utilizar en este caso 3 letras D. Entonces aquí sería número año. Voy a ejecutar la consulta para que veamos el resultado. Y voy a recorrer la consulta final. Vean que aquí me está dando nuevamente si
El día del año es de un dígito, lo completa con dos ceros a la izquierda. Si es de dos dígitos, lo completa con un cero a la izquierda, porque en este caso pues el número del día va de 3 dígitos a lo máximo, si fuera 365 o 366. ¿Sale? Entonces este sería el número del día del año en el que ocurrió en este caso la fecha. Voy a ponerle aquí día mes mejor, que sea mucho más claro, y día año. Día año. ¿Sale? Bueno, también pudimos recuperar el trimestre. Entonces vamos a utilizar aquí para recuperar el trimestre. Simplemente voy a poner una letra Q. Y eso sería el trimestre del año en el que está ocurriendo una fecha en particular. Voy a efectuar mi consulta. Recorremos para observar el resultado que acabamos de agregar, y entonces vean aquí, en el caso del trimestre estoy recuperando el número del trimestre. Vean que como en este caso el trimestre son valores del 1 al 4, en este sentido solamente todos se componen de un solo dígito y no necesita completar como si completó con el día del año y con el que completó con el número del mes. ¿Sale? Entonces, y nuevamente, aunque estoy viendo valores numéricos aquí, esos valores numéricos recuerden que los está considerando siempre como cadenas. Vamos con los últimos dos campos, que era la semana del mes y la semana del año. ¿Sale? Entonces vamos ahora con la semana del mes. Si yo quisiera recuperar la semana del mes, utilizaríamos la letra W. Entonces esto sería semana mes. Y voy a aprovechar para escribir el último campo que me interesa mostrarles. En este caso utilizaré dos letras W. Y en este caso sería la semana del año. Voy a ejecutar la consulta para que veamos el resultado. Y voy al final para ver los últimos campos. Entonces vean, aquí está el trimestre, después teníamos la semana del mes. En este caso me va a recuperar un valor entre 1 y 5 máximo, y en el caso de la semana, bueno, pues ya tendremos ahí hasta 54, me parece que son las semanas del año. Bueno, ahí están justamente los valores que estaría recuperando en cada caso. Y no pierdan de vista, como estoy utilizando la función toChart, en este caso todos los valores que se están recuperando, todos sin excepción, están en formato cadena. Hay otras funciones que eventualmente nosotros podríamos trabajar y que sean reconocidas en otros sistemas manejadores de base de datos, como son las funciones year, month y day, que son funciones rápidas en las cuales nosotros podemos utilizar para poder extraer, en este caso, la parte de una fecha. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Estas funciones no están soportadas en Postgres, ¿sale? Pero se las comento porque es lo que comúnmente nos vamos a encontrar, por ejemplo, en MySQL, que nos encontramos en SQL Server, nos encontramos en Oracle, ¿sale? Entonces aquí voy a poner otras funciones, pero no soportadas. Entonces voy a poner aquí, lo voy a hacer con respecto a las cuentas, entonces va a ser la fecha. Vamos a poner por aquí la primera función que podemos ver en otros manejadores, desafortunadamente no en esta. Entonces si le cambio la fecha y se la paso a la función year, estaríamos recuperando el año. Si utilizo la función month, estaríamos, y le paso la fecha, debería de estar recuperando el número de mes en el que ocurre la fecha. Y si paso, la voy a escribir todo en una sola línea porque están, para no utilizar tantas líneas para la consulta, y voy con la última función, que es la función day, y en este caso para la fecha. Esto, como les comentaba, lo voy a hacer de la relación cuenta, y vamos a ejecutar la consulta. Entonces vean que en este caso me dice y me marca un error, en este caso Postgres, y me dice que no existe, al menos en su biblioteca, ninguna función que coincida con el nombre y los argumentos. ¿Sale? Me dice que aquí puede que sea necesario agregar una conversión explícita de tipos, porque lo que está reconociendo, como ustedes pudieran observar acá, el campo year sí lo reconoce, pero directamente sobre la función extract. ¿Sí? Entonces aquí yo lo estoy considerando como si fuera una función, pero estas tres funciones no las tenemos en este sentido implementadas y soportadas
por PLPG SQL, pero sí las podemos encontrar, como les comentaba, en otros sistemas manejadores, y de una forma relativamente sencilla me podría permitir en este caso hacer una recuperación de estas tres partes visibles sin necesidad de escribir tanto con las funciones datePart y con la función extract. Pero bueno, desafortunadamente aquí no están directamente implementadas, ¿sale? Entonces bueno, ahí las dejo nada más para manera de cultura general, pero al menos en el manejador con el cual estamos trabajando, estas funciones no están definidas, ¿sale? Bueno, entonces revisen estas funciones, revisen el ejemplo, cualquier duda, cualquier comentario, me lo hacen saber, por favor. Bueno, vamos con el ejemplo 16. Aquí me piden obtener la cantidad de tiempo que han permanecido abiertas las cuentas al día de hoy en términos de días, meses y años, ¿sale? Entonces bueno, vamos a hacer el cálculo. Entonces, ejemplo 16, vamos a seleccionar en este caso la fecha y esto lo voy a hacer de la relación cuenta. Entonces vamos con el primer cálculo. Lo que necesitamos es saber la cantidad de años que ha permanecido abierta la fecha, cada una de las cuentas que se han otorgado en el banco. Entonces vamos a hacer la extracción del año. Esto lo voy a hacer del campo now. Si yo quiero hacer la extracción del año del día de la fecha actual, puedo utilizar en este caso la función now, que es de Postgres, que me permite recuperar la fecha actual del sistema. Ya que extraje ese año, lo que voy a hacer es, vamos a extraer, en este caso, el año. Esto lo voy a hacer del campo fecha, que es la fecha en la cual se otorgó la cuenta, y eso lo voy a llamar cantidad años. Vamos a ejecutar esta consulta. Y listo. Pueden observar que ahí tengo la cantidad de años que ha permanecido abierta la cuenta. En este caso son 6. Pero vean, muy importante, para poder hacer este cálculo solamente se está fijando en la información del año, que es el campo que estoy extrayendo tanto de la fecha actual como de la fecha en la que fue entregada la cuenta, ¿sale? Entonces no pierdan de vista que ahí no estoy considerando ni la información del mes ni la información del día, ¿sale? Entonces consideren eso al momento de estar efectuando sus cálculos, porque por ahí podríamos tener algunas discrepancias, principalmente cuando estemos calculando, por ejemplo, la edad de los clientes, ¿sale? Entonces nada más tengan cuidado con eso. El siguiente intervalo que me piden es exactamente esta misma información, pero con respecto a la cantidad de meses. Entonces bueno, voy a copiar esta parte, la voy a poner aquí, y en este caso, bueno, vamos a ver, si yo colocara aquí el mes, lo voy a poner para que lo podamos visualizar. Voy a ejecutar la consulta y ustedes pueden observar que ahí estoy entregando un valor negativo. ¿Por qué estoy entregando un valor negativo? Bueno, si yo extraigo el mes de la fecha actual, en este lado tendríamos un valor 5. Si yo extraigo el mes de la fecha en la que se otorgó la cuenta, tendríamos un 8. Entonces estoy haciendo la resta de 5 menos 8, que me da 3. Pero esa no es la información que quiero. Es decir, yo quisiera saber, así como supe cuántos años ha permanecido abierta la cuenta, quiero saber en meses esto cuánto representa. Entonces vean que no me conviene en este sentido cambiar el campo. El campo tiene que ser exactamente el mismo, el campo de año. Entonces vamos a utilizar aquí year, ¿sale? Y ahora, si ya tengo en este caso 6, que es el valor que me dio de los años que ha permanecido abierta una cuenta, entonces puedo tomar toda esta información y la puedo multiplicar por 12, que son el número de meses que tiene cada año. Entonces efectuamos la operación y vean que ahí ya tendríamos la cantidad de meses que esta cuenta o cada una de las cuentas ha permanecido abierta. El siguiente valor que nos piden es justamente el de la cantidad de días que la cuenta ha permanecido abierta. Entonces vamos a utilizar una idea similar y ahora voy a multiplicarlo por 365, ¿sale? Y esto sería la cantidad de días que ha permanecido abierta una cuenta. Voy a ejecutar la consulta y bueno, ahí me daría que son estos 2190, por ejemplo, para la primera fecha. Ahora, importante, alguien puede decir, bueno, ahí estás multiplicando por 365, pero la realidad es que no todos los años tienen exactamente 365 días. Cada 4 años tenemos una corrección y estaríamos trabajando con un año bisiesto.
¿Cómo le hago para involucrar esa información dentro de mi cálculo? Bueno, una posibilidad que podríamos hacer para corregir la información que estamos obteniendo aquí podría ser, en lugar de multiplicar por 365, podría multiplicar por 365.25. Pueden ustedes observar que con este punto 25 cada 4 años estaríamos haciendo la corrección de un día. Entonces voy a llamar a esto la cantidad de días 2. Vamos a efectuar esta consulta. Y vean que en este caso estaríamos teniendo 2191.5, 2922. Vean que aquí ya estamos teniendo una diferencia en cuanto a los días, y eso es porque ya estamos corrigiendo en este caso o considerando en este segundo cálculo cuando estoy trabajando con años bisiestos. Esa podría ser una forma a partir de la cual tendríamos una información mucho más precisa de exactamente los días que han estado transcurriendo. ¿Sale? Entonces lo dejo. Y bueno, pongan mucha atención justamente a este cálculo, porque eventualmente esto lo vamos a utilizar nosotros para poder hacer la recuperación o para poder, por ejemplo, calcular la edad que tiene una persona. Bueno, así como puedo tener esta información, también resulta que dentro de Postgres tengo la implementación de una función que se llama age. La voy a poner aquí, age, y lo único que necesito es especificarle la fecha o 2 fechas entre las cuales yo quiero calcular el tiempo que ha transcurrido. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ya vimos arriba que puedo utilizar la función now para poder recuperar la fecha actual del sistema, pero también tengo, por ejemplo, la posibilidad de utilizar otra, una constante que tengo definido dentro del sistema manejador de base de datos que se conoce como current date. ¿Sale? Entonces tenemos aquí current date y ese sería el valor que daría la fecha actual, y quiero hacerlo con respecto a la fecha en la cual fue otorgada la cuenta. Y a este campo lo voy a llamar tiempo. ¿Sale? Entonces vamos a efectuar la consulta número 16. Vamos a ejecutar. Y por ejemplo, vean aquí la información que me estaría en este caso recuperando sería que de el 1 de mayo de 2020 al, por ejemplo, déjenme ver aquí, al 29 de agosto del 2014 han ocurrido 5 años, 8 meses y 3 días. ¿Sale? A ese nivel de precisión es como me estaría dando en este sentido la información. Vean que si yo utilizo, por ejemplo, la función age, en este caso ya podría tener exactamente la cantidad de años. Vean que en estricto sentido no han ocurrido los 6 años, porque al día de hoy estoy en mayo, no he llegado a agosto. ¿Sale? Entonces, como no he llegado a agosto, en estricto sentido no estoy cumpliendo todavía los 6 años que me estuvo diciendo, en este caso, el primer cálculo que hice. ¿Sale? Entonces vean cómo podemos tener en este sentido discrepancias si no considero en este sentido toda la información que está ocurriendo en la fecha. Y esto sucede porque vean que en todos mis ejemplos estuve recuperando exactamente el cálculo con respecto solamente a la extracción del año. Solamente el último, en donde hice la corrección por punto 25, ahí ya tengo por ahí una mejora en cuanto a la cantidad de días, pero vean que de todos modos me está fallando porque está multiplicando los 6 años por 365.25, aun cuando los 6 años todavía no se han cumplido. Entonces, una mejor forma de poder saber cuántos días han transcurrido entre esas dos fechas sería más bien no extraer o no hacer la resta directamente de estos 2 años, sino que nos podríamos en este caso apoyar en la función extract, y en este caso poder hacer la recuperación de los años que tiene recuperado o tiene calculado la función age, y ya sobre eso hacer los demás cálculos. Esa sería en ese sentido la mejor forma a partir de la cual podríamos recuperar esta información que sea mucho más real o mucho más cercana a lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, justamente esto que les comento es invocar la función extract. Lo que quiero hacer es recuperar en este caso el año. ¿De dónde lo voy a hacer? Lo vamos a hacer en este caso justamente del cálculo de tiempo que hace la función age. Entonces vamos a hacerlo aquí y vamos a poner aquí como nombre años reales. ¿Sale?
Entonces vamos a efectuar en este caso nuestro cálculo. Y bueno, vean que aquí, ahora sí, ya estaríamos recuperando la información adecuada, es decir, entre esta fecha que es del 29 de agosto de 2014 al 5 de mayo del 2020, al menos en términos de años, solamente han transcurrido 5. Claro que aquí me hace falta precisión, lo mejor sería, ya que tengo estos 5 años, pues multiplicarlos justamente por el número de días y entonces ahí ya podríamos quizás tener una idea más acertada sobre en este caso el número de días en este caso el número de días más real que tendríamos en este sentido para poder trabajar. ¿Vale? Entonces vean que ya sobre la información que estoy teniendo, por ejemplo, con la función age, yo podría hacer mis cálculos por separado. Entonces vean que yo podría extraer los años, los multiplico por los 365.25, luego los multiplicaría o extraería en este caso, por ejemplo, los meses, los podría multiplicar por 31 y luego sumarle los días y ya tendremos en este caso un valor un poco más real. Por ahí podemos tener una variación porque lo mismo sucedería con los meses, ¿sale? Entonces, bueno, ahí simplemente tener esta consideración, pero vean que directamente sobre el campo age nosotros ya podríamos, por ejemplo, tener una idea más exacta sobre, por ejemplo, la edad que tienen los empleados, en este caso los clientes que tienen cuenta en el banco, ¿sale? Bueno, entonces, por favor, les pido que revisen pues el material que voy a subir en el script, que vean los comentarios que les hice y los ejemplos que estuve probando en este video para poder hacer esta manipulación con respecto a las fechas. Y voy a dejar este material en este punto. En la siguiente video, bueno, seguiré trabajando un poco con las fechas para ver otras operaciones que se pueden realizar, pero vamos a dejar en este momento la revisión de este material. ¿Sale? Entonces muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.